Vamos a analizar cómo eliminar elementos de una lista simplemente enlazada y concretamente veremos un algoritmo que permite eliminar más de una ocurrencia. Esto es, si el elemento aparece más de una vez en la lista, se eliminará en todas sus ocurrencias. Gráficamente podría describirse de esta forma. Tenemos una lista y hay un elemento que está repetido en varios de sus nodos, que estarían representados por estos círculos en color más oscuro. Luego de correr este algoritmo de eliminación, nos quedaríamos con esta lista. Lo importante de este algoritmo es que el recorrido de la lista se hace una sola vez, con lo cual no es necesario hacer una pasada para eliminar una ocurrencia, luego volver a comenzar y hacer otra segunda pasada para buscar otra ocurrencia y así hasta que ya no queden ocurrencias, sino que esto optimiza el recorrido de la lista en una única pasada. Supongamos que tenemos una lista cuyos nodos tienen esta estructura. Tienen un dato de tipo entero y tienen un puntero al nodo siguiente. Para eliminar todas las ocurrencias de un elemento, vamos a considerar al menos 6 casos posibles que podrían darse. Uno sería que tenemos una lista con un único elemento y ese elemento o ese nodo de esa lista contiene el elemento que queremos eliminar, con lo cual la lista va a quedar vacía luego de ejecutar este algoritmo. También podría darse el caso en que queremos eliminar el primer nodo de la lista o el último o un nodo intermedio. También tenemos que considerar que acá podría haber nodos consecutivos que necesiten ser eliminados. Incluso podría darse el caso en que la lista esté conformada por varios nodos que tengan todos adentro el mismo dato y que ese dato tenga que ser eliminado, con lo cual la lista va a quedar vacía. También vamos a considerar por último que el elemento a eliminar no esté en la lista. Vamos a ver un pseudocódigo de un algoritmo que realiza entonces este tipo de eliminación de todas las ocurrencias de un elemento. Suponemos que tenemos a la lista apuntada por un puntero inicial. Este puntero inicial se llama, en este caso, inicio. Y que tenemos también un puntero auxiliar, llamado aux, que lo hacemos apuntar también al principio de la lista, al igual que inicio. Si la lista estuviera vacía, este algoritmo nunca se va a ejecutar porque tenemos como condición que aux esté apuntando a algún nodo. Si inicio está con el valor null pointer, con lo cual la lista está vacía, cuando hacemos que aux apunte a lo mismo, también contendrá null pointer y esta condición no se estaría dando. Una vez que esta condición se da, vamos a ver que vamos a empezar a considerar los posibles casos. Vamos a considerar primero el caso en que el primer nodo de la lista, el apuntado por inicio, contenga el dato que queremos eliminar, con lo cual tenemos que eliminar el primer nodo de la lista. Para hacer eso, vamos a pasar tanto a inicio como a aux al siguiente nodo, pasarán a apuntar al segundo nodo de la lista, y a continuación eliminaremos el nodo que estaba antes apuntado por inicio. Entonces la lista, en este caso, va a pasar a empezar a partir del que antes era el segundo nodo, que ahora se convierte en el primero. Podemos observar que como esto está en una iteración, ese nodo que antes era el segundo y ahora es el primero, podría volver a contener una ocurrencia del elemento eliminar, con lo cual vamos otra vez a ingresar por esta condición y vamos a eliminar el primer nodo. Si la lista estuviera compuesta por varios nodos y todos esos nodos tienen el mismo dato y ese dato es el que queremos eliminar, vamos a ver que siempre que iteremos por dentro de la lista vamos a estar entrando en esta condición, porque siempre vamos a estar eliminando el primero de los nodos hasta que nos quedemos sin nodos en la lista. Si esta condición no se cumple y entonces el primer nodo no debe eliminarse, veremos qué hacer si hay algún nodo a continuación del primero que sí deba eliminarse. Y podría ser que haya que eliminar un nodo intermedio o el último.
o ambos, porque estamos eliminando varias ocurrencias. Si ya vimos que AUX apuntaba al principio de la lista y que esta condición no se cumplió, significa que AUX, apuntando al principio de la lista, no está apuntando al elemento a eliminar, con lo cual podemos empezar a analizar a partir del segundo, ya que el primero quedó excluido al no haberse cumplido esta condición. Vamos a mirar a partir del segundo, observando si hay un nodo siguiente de AUX y si ese nodo siguiente debe ser eliminado. Esto es, que ese nodo siguiente contenga el elemento que queremos eliminar. Si eso sucede, si estas dos condiciones se dan, vamos a decir que el nodo a continuación de AUX es el que queremos eliminar, y para eso vamos a realizar un enlace salteando un nodo. Lo que vamos a hacer es que ese nodo que apunta a AUX tiene un campo siguiente en el cual tiene la dirección de memoria de este nodo que queremos eliminar. Vamos a reemplazar entonces esa dirección de memoria por la dirección del nodo que está a continuación, salteando 1, el que queremos eliminar. Una vez que se realiza ese nuevo enlace, vamos a eliminar el nodo siguiente de AUX, que era el que queríamos eliminar. Si no se cumplen estas condiciones, vamos a hacer que AUX se mueva al siguiente. Y acá vamos a ver que en algún momento, cuando AUX se mueva al siguiente, puede suceder que lleguemos al final de la lista. Pasando esto a código, vamos a suponer que queremos eliminar el elemento 17 o todas las ocurrencias del elemento 17 de una lista. Vamos a declarar a este puntero AUX y lo vamos a ubicar al inicio de la lista. Vamos a copiar la dirección de memoria del inicio de la lista en el puntero AUX y también vamos a declarar un puntero que vamos a llamar a eliminar, pero que por el momento no le damos ninguna dirección de memoria. Vamos a usarlo más adelante. Vamos a comenzar a iterar, como habíamos dicho, mientras AUX apunte a algún nodo. Esto es, mientras AUX sea diferente de null pointer. Dentro de esta iteración vamos a colocar todos los casos de eliminación que acabamos de ver. Esta iteración vamos a ver que abarca los casos de nodos consecutivos, ya que todos los casos de eliminación se van a repetir tantas veces como sea necesario hasta que lleguemos al final de la lista. Y también vamos a ver que si llegamos al final de la lista y no se ejecutó ningún caso de eliminación, se cubrió el caso en que el elemento a eliminar no está en la lista. Vamos a ver este bloque de código que va a cubrir estos dos casos. El caso en que la lista tiene un único elemento y ese elemento debe eliminarse, con lo cual la lista queda vacía, y el caso en que la lista tiene más de un nodo y el primero de ellos debe eliminarse, con lo cual se van a modificar los punteros, pero la lista no va a quedar vacía, al menos en principio. ¿Cómo hacemos para eliminar este primer nodo? Primero evaluamos para saber si efectivamente ese primer nodo, en el campo dato, contiene el elemento que queremos eliminar, que era, en este ejemplo, el 17. Si eso sucede, vamos a hacer que el puntero a eliminar apunte al primer nodo de la lista, en cualquiera de los dos ejemplos, y que inicio pase al siguiente. Si la lista no tiene elementos, el siguiente será 0 o null pointer. Con esto, inicio va ahora a indicar que la lista quedó vacía. Si la lista tiene más elementos, inicio va a pasar a apuntar a lo que está contenido en el campo siguiente del primer nodo, que es la dirección de memoria del segundo nodo. Así, ahora la lista comenzará a partir del segundo nodo. Para poder continuar evaluando si hay algún otro nodo a eliminar, vamos a correr también a AUX. Esta instrucción, concretamente en este caso en que la lista tiene un solo nodo, no tiene demasiado sentido, pero tampoco molesta. Por eso abarcamos estos dos casos con este mismo bloque. Una vez que se ha corrido el puntero, vamos a efectivamente eliminar de la memoria con la instrucción delete a este nodo. Para poder eliminarlo tenemos que tenerlo apuntado y es por eso que utilizamos el puntero a eliminar.
esta instrucción es muy importante porque no basta únicamente con reubicar los punteros para que la lista comience ahora a partir del segundo nodo, sino que este espacio de la memoria quedaría ocupado si no ejecutamos esta instrucción. Quedaría a la vez inaccesible y estaría desperdiciando un espacio de la memoria, causando lo que se llama memory leak. Si no tenemos que eliminar el primero de los elementos, vamos a ver qué sucede para buscar si hay algún otro nodo que haya que eliminar, si hay que eliminar algún nodo intermedio o si hay que eliminar el último nodo de la lista o si van a cumplirse las dos cosas, como en este caso. En este caso tenemos dos nodos intermedios consecutivos que deben eliminarse y también el último nodo de la lista que debe eliminarse, porque todos ellos contienen el número 17, que es el que queremos quitar de la lista. Este bloque cubre todos estos casos. Como ya habíamos observado el primer nodo, ahora vamos a pasar a mirar del segundo en adelante. Por eso apuntamos al siguiente de AUX. Vamos a evaluar si ese siguiente tiene en su campo dato el elemento a eliminar. Pero también tenemos que asegurarnos, antes de poder observar esto, de que efectivamente haya un siguiente de AUX. Si no hay un siguiente de AUX, nunca podríamos acceder a su campo dato, porque no existe, y esto daría un error en tiempo de ejecución. Para evitar ese tipo de error, nos valemos de lo que se llama circuito corto. El circuito corto permite que cuando hay dos condiciones unidas por un AND, sabemos que ambas deben ser verdaderas si queremos que todo sea verdadero. Si queremos que todo esto sea verdadero, necesitamos que tanto esta como esta sean verdaderas. Pero si esta es falsa, ya sabemos que independientemente del resultado de esta otra o de su valor de verdad, todo va a ser falso. Así es que el circuito corto permite que cuando la primera de las condiciones se evalúa como falso, la segunda ni siquiera se evalúe. Y esto permite que cuando no hay un nodo siguiente de AUX, no se intente acceder al dato que está en ese nodo siguiente que no existe. Cuando observamos que estas dos condiciones se cumplen, significa que hay un nodo siguiente a AUX, en este caso AUX apuntaba al primero y el nodo siguiente es el que tiene esta dirección de memoria almacenada en el campo siguiente de lo apuntado por AUX, y a la vez vemos que ese siguiente de AUX en su campo dato tiene el elemento que queremos eliminar. Cuando esas dos cosas se cumplen, vamos a apuntar con nuestro puntero a eliminar a este siguiente, que es el que queremos eliminar, y vamos a hacer que AUX ahora tenga en el campo siguiente de lo que apunta ya no la dirección del que contenía, porque va a ser eliminado, sino la dirección del que está a continuación. Eso es lo que hace esta instrucción, que asigna en el campo siguiente de lo apuntado por AUX lo que está en el siguiente del siguiente apuntado por AUX. Y esto parece un poco un trabalenguas, pero si observamos el gráfico vemos que lo que hace es realizar un enlace en el que se saltea uno de los nodos para pasar a apuntar al que está a continuación. Si algunas de estas dos condiciones no se cumple, por ejemplo, si AUX tiene un siguiente, pero ese siguiente no contuviera el dato que queremos eliminar, este bloque de código no se ejecuta y lo que hacemos es pasar a AUX al nodo siguiente. En este caso, si se hubiese eliminado este, tendríamos hecho el enlace desde el primero hacia el tercero. Cuando se realice ese enlace, vamos a volver a ejecutar este código y vamos a ver que AUX continúa apuntando a este porque no se movió, porque si se ejecutó esta parte, la del else no se ejecutó. Y nuevamente estamos viendo que el que ahora es el siguiente de AUX otra vez contiene el dato a eliminar. Entonces, por segunda vez consecutiva,
ejecutamos este bloque de código y realizamos un enlace que ahora va desde el primero hasta el que era el cuarto. Si volvemos acá y vemos que ahora el siguiente de aux es este nodo, vamos a ver que no contiene el elemento a eliminar, con lo cual aux se mueve a su siguiente, que va a ser justamente ese nodo. Cuando volvemos a evaluar, vemos que ahora el siguiente de aux nuevamente contiene un elemento a eliminar. Como contiene el elemento a eliminar, vamos a hacer que a eliminar apunte a ese nodo, que aux en su campo siguiente, que ahora es este, apunte a lo que está guardado en el campo siguiente del siguiente, que es null pointer, con lo cual este nodo en su campo siguiente va a pasar a tener null pointer. Y por último, eliminamos este nodo. Cuando volvemos acá arriba, vemos que aux en su campo siguiente tiene null pointer y la iteración finaliza. Acá vemos el algoritmo completo con todas las partes que acabamos de analizar y vamos a ver un ejemplo en el cual se aplica. Este programa tiene una lista llamada números que en principio comienza vacía y le solicita al usuario que ingrese números en esa lista. Mientras el número que el usuario ingresa sea diferente de -1, vamos a continuar insertando números en la lista. Para esta inserción lo que se hace es utilizar un puntero llamado nuevo que va a apuntar a este nuevo nodo que vamos a querer insertar. Es muy importante que esta instrucción new se haga solo dentro del while y no por fuera, porque si ejecutamos la instrucción new antes de verificar la condición, podría darse el caso de que quede creado un nodo en la memoria, pero el número ingresado por el usuario sea el -1, con lo cual nuestra iteración debería cortar, no se van a cargar datos, ese nodo no se va a insertar en la lista, pero va a quedar ocupando espacio en la memoria. Esto provoca un memory leak. Cuando vemos que se cumple la condición, que el número ingresado por el usuario es distinto de -1, generamos un nuevo nodo, le cargamos el dato que el usuario quiere guardar, le ponemos null pointer al puntero al siguiente y llamamos a una función que en este caso no viene a ser parte de este ejemplo, pero que es una función que inserta en la lista apuntada por números el nodo nuevo que se acaba de crear. Si la miramos, esta función lo que hace es insertar adelante. Volvemos y vamos a ver que continúa el bucle solicitándole al usuario otro número para insertar. Una vez que se insertaron todos los números que el usuario desea, vamos a imprimir la lista. Vamos a ver brevemente la función de imprimir, pero todo lo que hace es recorrer la lista imprimiendo el dato que está dentro de cada nodo, separándolos con una tabulación. Y vamos a solicitarle al usuario que ingrese un elemento para eliminar. Recordemos que en este caso el elemento que vamos a eliminar puede aparecer más de una vez en la lista. Y acá es donde vamos a llamar a esta función, que es la que contiene el algoritmo que acabamos de analizar, y le pasamos el puntero inicial de la lista y el elemento que queremos eliminar. Esta función nos retornará el puntero inicial de la lista modificado, si es que debió modificarse o no. Vemos que contiene exactamente el algoritmo que estábamos analizando y que al final retorna el puntero inicial de la lista. A continuación se imprime nuevamente la lista, pero esta vez sin el elemento que se eliminó, si es que se eliminó alguno. Vamos a ejecutarlo. Vamos a cargar elementos al azar en la lista, repetidos. Vemos que esta lista entonces tiene varios números, algunos de ellos repetidos. Vamos a intentar eliminar el número 6, que está al principio, en medio, que tiene ocurrencias consecutivas y que está también al final. Si yo le indico que se elimine el número 6, una vez que sea eliminado, vemos que la lista contiene todos los demás elementos excepto el número 6 que se eliminó.